Ahora sí, Ricardo. Ustedes mandan, ¿cuándo comienzo? Ahora sí. Buenos días. Muchas gracias a los periodistas que tomaron esta llamada o esta conferencia de prensa. Vamos a estar informando sobre los presos políticos que se han detectado antes de abril 2018. Quisiéramos que todos puedan tener los periodistas sus cámaras y sus micrófonos apagados para darle inicio y luego vamos a tener un espacio de preguntas y respuestas. Les dejo con Ricardo Baltodano, que es el secretario del Grupo de Reflexión de Excarcelados Políticos, GREC. Ricardo, tienes la palabra. Bien. Buenos días a los familiares de los presos políticos que están aquí, de los que hoy vamos a proclamarlos y reconocerlos, pues, formalmente como tales. Los periodistas que también han participado y a los representantes del colectivo de Nicaragua de Derechos Humanos Nunca Más y los representantes del Grupo de Reflexión de Excarcelados, así como la unidad técnica de especialistas en derechos humanos, de defensores de derechos humanos que han hecho posible un trabajo de investigación a profundidad sobre estos casos y que nos han permitido con mucha consistencia dar el paso que estamos hoy dando. El pueblo de Nicaragua y muchas organizaciones han reclamado la inclusión de los señores del llamado caso 19 de julio y del cachorro Marvin Vargas en la lista oficial de presos políticos en Nicaragua. Como los acuerdos con el MECENI obligaron, por decirlo así, o conveniaron que en la lista se iba a construir a partir del 18 de abril, estos casos que la dictadura ocultó y que la dictadura escamoteó, han quedado allí. Pero en la conciencia y en la solidaridad del pueblo no se han olvidado nunca. Y era necesario, como bien lo dijo la unidad técnica, hacer un proceso de investigación consistente de tal manera que este proceso que hoy se inicia, esta etapa que hoy se inicia, vaya avanzando a paso firme. En ese sentido, pues, como representante del Grupo de Reflexión de Excarcelados Políticos de Nicaragua, GREC, queremos, pues, y tenemos el honor en representación de este colectivo y este comité pro libertad de los reos políticos antes del 18 de abril del 2018, de decirles, pues, que iniciamos una etapa pujante hacia adelante para lograr y luchar por la libertad de los 10 presos políticos que hoy oficialmente serán reconocidos. Sabemos que esta sesión y este reconocimiento es simplemente una puerta abierta en dos sentidos. Primero, llamar a todas las organizaciones a sumarse y adherirse a este reconocimiento. Y también una puerta abierta para llamar a todos los familiares de los perseguidos, condenados por la dictadura antes del 18 de abril de 2018, para que expresen, remuevan los casos y lo hagan y se hagan sentir nuevamente que a pesar de la dictadura estos casos no deben quedar ocultos. O sea, pues sabemos que detrás de estos 10 casos hay decenas de casos más. Solo recordar uno de ellos, el caso de Punta Gorda en el 2015, donde hay 3 personas detenidas que eran parte del movimiento campesino de Nicaragua y fueron acusados también de manera injusta y de manera falsa. Pero ese es solo por mencionar uno de tantos que esperamos que la familia reporten y
acudan para engrosar esta lista de presos políticos y que se haga justicia. Les agradecemos pues a los periodistas y a todos, ¿verdad?, por estar aquí con nosotros y les pedimos que nos ayuden, que les ayuden a las familias aquí presentes. Sonia Quintana, esposa de Wilfredo Balmaceda, Argeny Poveda, hija de Leonel Poveda, Sandra Gutiérrez, hermana de Eddie Gutiérrez y prima y representante también de Jairo Bando, de Marta Castro, esposa de Walter Balmaceda. Para 5 familias aquí presentes, todas estas de Ciudad Darío. Tenemos 2 de San Ramón, que viven pues en comarcas y tienen problemas técnicos para conectarse, pero que también están comprometidos con esta lucha, y 2 del municipio de La Trinidad, para que puedan también ellos incorporarse activamente. Ellos están siempre conectados con nosotros y con el grupo en general, pero hoy por problemas técnicos no han podido. También no está presente por problemas de salud la hija del cachorro Marvin Vargas, pero también ha estado plenamente conectada con nosotros. A todos ellos un gran saludo, un gran abrazo y la solidaridad de todo el pueblo de Nicaragua y de los excarcelados políticos en particular. Muchas gracias. Queremos leer un pronunciamiento, lo haremos en parte, y que dice literalmente así. Yo leeré los primeros 3 párrafos. Pronunciamiento. Buenos días a todos y todas. Muchas gracias por hacerse presente el día de hoy. Sabemos que son días muy difíciles, de muchísimo dolor para muchos de nosotros y nosotras, no solo por la pandemia, sino que también por la negligencia y criminalidad con que el régimen ha enfrentado la situación. Nos solidarizamos con el pueblo de Nicaragua que vive la crisis sanitaria del COVID-19 atravesada con la violencia y represión del Estado. El día de hoy nos convoca la necesidad de hacer justicia y denunciar una vez más la arbitrariedad del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Es por esto que ante el pueblo de Nicaragua y la comunidad internacional, hoy reconocemos públicamente 10 casos de nicaragüenses presos políticos que fueron detenidos y procesados y condenados de forma arbitraria e injusta por estar vinculados a protestas sociales o bien por su participación en grupos políticos. Todos ellos encarcelados desde antes de abril del 2018. Ay Dios, se me fue. Tras un proceso de investigación, contratación, documentación y construcción de expedientes individuales en donde han participado distintos actores, entre ellos el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, el Grupo de Reflexión de Excarcelados Políticos de Nicaragua, GREC, y personas defensoras de derechos humanos que hemos venido denunciando la prisión como forma de persecución política, y nos constituimos en un comité pro libertad de estos 10 presos políticos a través de procesos nacionales e internacionales. Continúa el siguiente. El sistema de justicia de Nicaragua ha sido utilizado por el régimen Ortega Murillo para criminalizar y judicializar las protestas sociales y la disidencia. Desde abril del 2018 se ha logrado documentar casos sistemáticos de criminalización de la protesta social. Hoy, a través de estos 10 casos, evidenciamos que esto ocurría desde antes en Nicaragua. Así lo demuestra los encarcelamientos y judicializaciones de Marvin Vargas Herrera,
Wilfredo Balmaceda Castrillo, Walter José Balmaceda Ruiz, Eddie Antonio Gutiérrez Delgadillo, Jairo Antonio Obando Delgadillo, Leonel Antonio Poveda Palacios, Zacarías Isabel Cano Angulo, José Antonio Huerta González, José Ricardo Dávila y José Olivar Mesa Raude. Hoy reconocemos el carácter político tras la privación de libertad de estos 10 casos referidos, ya que encontramos elementos que dan cuenta del cumplimiento de criterios consistentes en el concepto de presos políticos acogidos por la resolución 20 adoptada por el Congreso de Europa. A partir del análisis de estos casos, se encontraron nexos de detención por ejercicio de derechos fundamentales, en otros casos motivados políticos de la detención sin conexión de delitos. En todos los casos se encontraron abuso de poder como detenciones prolongadas, aplicación desigual de la ley y manifiesta violación de los debidos procesos por motivaciones políticas. Las motivaciones políticas del régimen para privar a esas personas de su libertad son, entre otros casos, las siguientes: la necesidad de sustentar una campaña y una determinada narrativa política del poder con respecto a las determinadas situaciones de trascendencia nacional en ese momento, como eran las elecciones del 2016. También encontramos que muchas de las detenciones están relacionadas con la necesidad de control territorial de las comunidades, es decir, como forma de amenazas a opositores, espacios organizados de oposición de la localidad y mensajes de amedrentamiento de otros sectores sociales, y en su momento se había atrevido a desafiar el control absoluto de la dictadura en construcción. Continúa. Todas las detenciones tenían las mismas características. Los detenidos fueron Un poco más alto, trasladados. David. ¿Me escuchan? ¿Aló? ¿Aló? Sí, escuchamos. Continuamos diciendo que todas estas detenciones tenían las mismas características. Los detenidos fueron trasladados desde su municipio hasta Managua, llevados a las celdas policiales de la Dirección de Auxilio Judicial El Chipote, donde permanecieron aislados, sin acceso a familiares, abogados, abogadas, defensores de derechos humanos, sometidos a golpes e incluso actos de tortura denunciados en audiencias judiciales, funcionando como mensajes que paralizaron las movilizaciones o protestas ciudadanas en las que participaban. Por todo lo antes mencionado, reconocemos el carácter político y represivo de estas detenciones e informamos sobre la precaria situación carcelaria de estos presos políticos recluidos todos en el centro penitenciario de Tipitapa Jorge Navarro, la Modelo, en las celdas de la Dirección de Máxima Seguridad, conocida como la 300. Demandamos la libertad de Marvin Vargas Herrera, Wilfredo José Balmaceda Castrillo, Walter José Balmaceda Ruiz, Eddie Antonio Gutiérrez Delgadillo, Jairo Antonio Obando Delgadillo, Leonel Antonio Poveda Palacios, Zacarías Isabel Cano Angulo, Rosendo Antonio Huerta González, José Ricardo Cortés Dávila y José Oliver Mesa Raude, a quienes se encuentran detenidos arbitrariamente e injustamente, además siendo sometidos a los abusos, malos tratos, torturas como formas de castigo por su participación o liderazgos políticos. Exhortamos al pueblo de Nicaragua, a organizaciones de la sociedad civil y a personas defensoras de derechos humanos a unirse a esta demanda junto a los abajo firmantes a través de la adhesión de este documento que estaremos circulando en los próximos 8 días y que culminará el 26 de junio en ocasión al Día Internacional en apoyo a las víctimas de tortura. Lo suscriben hasta ahora el Comité Pro Libertad de Presos Políticos. Antes del contexto de abril del 2018, el Grupo de Reflexión de Excarcelados Políticos, GREC, el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragüense en Panamá. Muchas gracias. Gracias. Se abre un periodo de preguntas y respuestas. Les pedimos a los periodistas que puedan levantar la mano para darle el espacio. También puedes escribir sus preguntas en el chat.
No tenemos ninguna persona, ningún periodista que tenga la manita levantada para hacer preguntas o alguna inquietud. Ah, perdón, ya tenemos una pregunta. Desde el punto de vista jurídico, ¿cómo están los casos? Preguntan. Lucía Pinedo Guado, 100% Noticias. ¿Contesto yo o Wendy? Bueno, en el caso de Marvin Vargas, recordemos que él fue condenado por estafa a 5 años y medio de prisión. A los 4 años incluso un juez le otorgó la libertad eh, condicional, y esta fue no cumplida por las autoridades penitenciarias. Lo mantuvieron aún en prisión, por el contrario lo sancionaron todavía aún más, recluyéndolo en celdas de castigo, y posteriormente, cuando él cumplió la pena, después de 5 años y medio, pasó 6 meses más detenido ilegalmente, abogando a su familia por la libertad de él, y en ese periodo le abrieron otra causa por tráfico de estupefacientes internos dentro del penitenciario a un privado de libertad que ni siquiera ha tenido posibilidad, oportunidad, acceso a familiares, a visitas, etcétera, con muchas restricciones, y a pesar de eso, le procesan por este delito para no dejarlo salir en libertad y lo condenan a 12 años de prisión. Está en ese proceso actualmente. En el caso del 19 de julio, todos sabemos que todos fueron condenados a penas de más de 100 años, 130 años, penas exorbitantes. En la historia de Nicaragua no se habían visto pues penas a ese nivel hasta que llegó en este caso. Recordemos que la pena de prisión en nuestro país es de 30 años, la pena máxima, y en todos los casos, en todos los muchachos, los jóvenes, las personas que han sido vinculadas en este proceso, Marvin Vargas por un lado, después de protestar por derechos sociales que exigían los cachorros de Sandino, y los del 19 de julio, que eran personas que habían estado vinculadas políticamente o algún partido, habían participado en alguna acción de protesta. Todas estas personas han sido perseguidas prácticamente políticamente, para mandar este mensaje, para amedrentar a la población, para amedrentar a todos los grupos en un contexto en el que Nicaragua estaba viviendo una cantidad de reclamos sociales que los vimos posteriormente en las demandas de Nino Limón, Santa Pancha, en las protestas por el Seguro Social posteriormente. Es decir, la represión ha sido dirigida contra quienes se manifiestan en contra del gobierno, y no importa si el delito por el cual han sido procesados, todos ellos han sido sometidos a torturas, a aislamientos, a procesos arbitrarios, sacados desde sus comunidades, extraídos desde su jurisdicción, llevados al penitenciario, primero al Chipote y después al penitenciario de Tiquitapa. Entonces, hay una serie de características en todos estos casos que se cumplieron de forma masiva a partir de las detenciones de abril de 2018. Por ello es que nosotros insistimos, son presos políticos desde antes de abril del 2018, porque venían ejerciendo esta forma de represión en contra de quienes alzaban su voz. Gracias, Wendy. Sí, de manera muy concreta, todos fueron condenados a 133 años, en el caso del caso 19 de julio, con excepción de don Rosendo Huerta, que fue condenado a 37 años de prisión, y de don José Oliver Mesa Raude, que fue condenado a 10 años de prisión. O sea que todos tienen ya acumulado más de 6 años desde el 2014, y la mayoría saldrían hasta el 2044 si nosotros como ciudadanos, como personas nicaragüenses conscientes, no tomamos las medidas y hacemos lo que corresponda para lograr su liberación inmediata y absoluta. Gracias, Ricardo. Tenemos otra pregunta de Gabriela Solórzano de Canal 12. ¿Cuál es el proceso legal que van a realizar para que los gobiernos reconozcan a estos presos como políticos?
Actualmente se ha construido un documento que vamos a estar circulando y compartiendo, en el que explicamos cada una de las razones por las cuales consideramos que son presos políticos antes del 2018, también una sinopsis breve de quiénes son estas personas individualmente y por qué razones fueron procesadas en ese momento, tanto en el contexto local como en el contexto nacional. Nosotros hemos dejado la posibilidad de que organizaciones, personas, defensores de derechos humanos, la sociedad nicaragüense que conoce estos casos, y no de ahora, sino pues porque ocurrieron hace años y se han venido denunciando estos abusos, eh, se suscriban y demanden también la libertad, el reconocimiento de que son presos políticos y la libertad de estas personas. La represión empezó antes de abril del 2018, se intensificó a partir de ese momento, pero es responsabilidad también del pueblo de Nicaragua aceptar, admitir, reconocer que este gobierno que tenemos actualmente ha consumado o ha venido ejerciendo una sistemática represión y violaciones de derechos humanos desde antes de abril del 2018, y que hay personas que están sufriendo en carne propia, con su libertad individual, con su integridad personal, las consecuencias de haber ejercido de alguna manera sus derechos como ciudadanos. Sí, nosotros estamos apelando en primer lugar a que en esta semana todas las organizaciones azul y blanco de la sociedad civil y de derechos humanos se sumen y se pronuncien de manera oficial sobre esta decisión de reconocer oficialmente como presos políticos a los 10 personas ya mencionadas. O sea, confiamos en la lucha popular, en la lucha del pueblo de Nicaragua y en la gestión internacional que se hará para que el Estado de Nicaragua sea demandado y por su libertad a través de un proceso no igual al del resto de presos políticos, sino en el contexto de los procedimientos que corresponde la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. O sea, pues que aquí hay un proceso nacional de compromiso y protesta y demanda, y un proceso internacional jurídico que seguramente más temprano que tarde dará resultado. Gracias. Quizás recordar un hecho duro, por ejemplo, en el caso de Martín Vargas, que personalmente recuerdo a doña Juana, su mamá, cómo demandó su libertad hasta su muerte, y cómo a él le negaron poder asistir al funeral de su mamá. Entonces, esos son parte de los sufrimientos que muchos de los presos políticos que tuvieron una pérdida dentro del penitenciario de una madre o de un padre o de un familiar, también les fue negado este derecho que tenía. ¿Y por qué razones? Porque había una intención de causar más sufrimiento a la persona. Entonces, creo que recordar este tipo de situaciones y de hechos nos hacen sensibilizarnos del drama y de la violencia con la que ha actuado este gobierno y las autoridades del penitenciario para reprimirlo. Vamos a Yeltsin de Nicaragua Nunca Más. De Nicaragua Actual, perdón. Yeltsin. Sí, buenos días nuevamente. Yo tengo una pregunta y va enfocada precisamente al término o a la acción que pueda realizar la Cruz Roja Internacional con el caso de los presos políticos que se ha mencionado por parte de sus familiares que están afectados con el COVID-19. El poder verificar a ciencia cierta el estado de salud de cada uno de estos presos políticos. Y dos, se ha hablado anteriormente sobre presos políticos torturados, agredidos físicamente, y se mencionó, entiendo, el caso del preso político que fue apuñalado por un reo común y lanzado, decían, por uno de los guardias del sistema penitenciario. Todos estos aspectos podrían ser pues vistos
patentados in situ por la Cruz Roja Internacional. Se han comunicado con la Cruz Roja. ¿Qué ha hecho la Cruz Roja en estos momentos? Sé que es un organismo independiente, pero se puede abocar a ellos para conocer a profundidad, a detalle, la situación exacta que están pasando dentro de las mazmorras los manifestantes detenidos. Bueno, la Cruz Roja Internacional ha estado visitando a los presos políticos en las distintas cárceles con determinada regularidad. Eso hay que reconocerlo, ¿verdad? Hasta hace un mes habían visitas cada 15 días de la Cruz Roja Internacional a los presos políticos. En algunos casos detectamos que algunos presos se quedaban por fuera. Ahora, en el caso del 19 de julio y de la 300, ha habido, la Cruz Roja los ha sacado a entrevistas en diferentes ocasiones desde el año 2019. O sea que la Cruz Roja los tiene a ellos, en el caso del 19 de julio, los tiene en sus listas de presos que le da seguimiento a su situación de salud. Sabemos pues que hay muchos presos que han sido víctimas del COVID. Efectivamente, ayer, antier, tuvimos una noticia buena, pues, de que Carlos Alberto Bonilla López, conocido como el Conejo, a través precisamente de uno de los familiares de presos políticos, nos mandó a informar de que se había recuperado del COVID y que ya estaba pues en una etapa diferente. Ya había pasado la crisis más importante. O sea que podemos decir que es totalmente cierto que hay muchos presos políticos que han sido afectados por el COVID, pero que el régimen oculta la información y trata de evitar que ésta salga oficialmente. A las restricciones de comunicación con las familias se han sumado nuevas medidas aparentemente para frenar el COVID, que también hacen aún más difícil la información, ¿verdad? Pero toda esa situación ha sido sistemáticamente denunciada y nosotros creemos que la reacción de la OEA, de la ONU, a través de doña Michelle Bachelet recientemente, también ha hecho eco de ese llamado sistemático permanente del pueblo de Nicaragua, de sus organizaciones y de personas en particular, que siempre tenemos a los presos políticos como el centro de un deber moral que debemos cumplir y que por lo tanto el colectivo de derechos humanos Nunca Más así lo ha hecho a través de distintas publicaciones y de manera permanente, y con este comité pensamos que los familiares del caso 19 de julio de Marvin Vargas actúen de una manera un poco más beligerante ahora con el respaldo de todas estas organizaciones, porque acordémonos que ellos pasaron 6 años bregando solo y siendo sujetos a represión y asedio por parte de la policía. Eso ya se acabó. No, cualquier cosa que les suceda a ellos será debidamente denunciada permanentemente por todas estas organizaciones. Ya no permitiremos más abusos contra las familias de estos presos. Al problema de que ellos viven a 100 kilómetros de Managua y que violan la ley al obligar a la familia a un gasto permanente y a una quiebra económica muy difícil, a eso se agrega pues maltratos y otro tipo de actitudes que nosotros estamos decididos y le hemos dicho que no podemos quedarnos callados. Queremos sumar voces para obtener la libertad de ellos, que esa es la ruta que tenemos el pueblo de Nicaragua. Sumar nuestras voces, no callarnos y inundar las redes sociales, inundar las noticias nicaragüenses de las demandas por la libertad de todos los presos políticos, digamos de los 97 por ahora, que son los 87 después del 2018 y los 10 ya debidamente reconocidos
de antes del 2018. No queremos pues que se siga hablando de 87, queremos que se diga claro que son 97, aunque tengan situación jurídica diferente, ¿verdad? Porque estos son condenados de hace muchos años y hay que sensibilizar a los organismos internacionales y a un sector todavía de la opinión pública nacional para que respalde, demande y exija su libertad plena e incondicional. En Facebook preguntan, ¿cómo está la situación de los presos políticos ante el COVID-19? Diríamos que la mayoría de los privados de libertad en general sufren de hacinamiento. Es histórico el hacinamiento. Hay más de 20.000 presos en el sistema nacional, el sistema penitenciario nacional. Y las condiciones, obviamente, para prevenir el COVID tienen que ver con medidas sanitarias de distanciamiento, de higiene y una serie de medidas que en realidad Nicaragua no las ha adoptado para las personas que están en libertad, mucho menos para las personas que están bajo privación de libertad. Y en el caso de los presos políticos, que hemos abogado y hemos denunciado que han sido sometidos a esta privación arbitraria, ilegal, abusiva, porque no han cometido hechos delictivos y por el contrario, la prisión ha sido utilizada para reprimirlos, todavía sufren este riesgo de poder adquirir el COVID y lo hemos visto con varios casos de presos políticos, muchos de ellos sin información a sus familiares, trasladados de emergencias en uno de los casos a un hospital sin avisarles que estaba en cuidados intensivos. En otros casos nos hemos dado cuenta por sus defensores y defensoras. Aquí, por ejemplo, está Yonarqui Martínez, que ha denunciado en audiencia pública cómo se han desmayado sus representados en audiencia por presentar síntomas de COVID, y esto tiene que ver con la irresponsabilidad del gobierno de no prevenir, de no proteger, de no haber utilizado mascarillas para la visita, de no haber utilizado distanciamiento, de llevarlos a la audiencia aún enfermos y en esas condiciones exponiendo y contagiando a personal del sistema judicial, como también a sus abogados, abogadas y a los mismos funcionarios penitenciarios. Entonces, la situación es delicada en los centros penitenciarios por esta falta de información que existe. Porque si bien la Cruz Roja Internacional hace estas visitas, el acceso a la información que hay dentro de los penitenciarios es muy limitada y la información es básica. Y el que existan visitas de organismos de derechos humanos de forma independiente que puedan certificar o verificar las condiciones en las que se encuentran los privados y privadas de libertad en nuestro país son cruciales y determinantes para prevenir la tortura o denunciarla o recordarle a los agentes penitenciarios, a los funcionarios penitenciarios que están siendo observados o vigilados y que los actos que cometan en contra de las personas privadas de libertad van a ser denunciadas y en su caso sometidas a procesos judiciales. Eso en un Estado de Derecho es lo que corresponde. En una dictadura como la que se vive en Nicaragua no es posible. No es posible porque no se permiten los accesos a los centros penitenciarios de las organizaciones de derechos humanos que realicen estas inspecciones independientes, como no ha sido posible. Los mecanismos del sistema interamericano pudieran ingresar y no fue posible por la misma expulsión que realizaron desde 2018 de los organismos internacionales de derechos humanos, como la cancelación de organizaciones que tenía en ese entonces personalidad jurídica, como fue el CENID, el caso del CENID en diciembre del 2018. Quería advertirle ahí a los periodistas que aquí tenemos a 5 familias representadas. Pueden también hacerle algunas preguntas específicas, si así lo desean, o después llamarlos por teléfono a los teléfonos que se les van a entregar a quienes también lo soliciten, ¿verdad? Pero es importante pues que se escuche la voz de los familiares. También tenemos aquí, le damos la bienvenida a nuestro
vicecoordinador del GREC, Edwin Carcache, que lo tenemos aquí presente también en el grupo, y a Edwin Altamirano, fiscal también del GREC. Edwin tiene levantada la mano para abordar un poco más sobre esto. Muchas gracias, Silvia. Muchas gracias, profesor Baltodano. Buenos días a todos y todas los que están siguiendo la transmisión, ¿verdad? Para nosotros es de suma importancia que se consideren, ¿verdad? Nuestros 10 hermanos que también están sufriendo y que sobre todo pues están en la Dirección General de Máxima Seguridad, conocida como la 300, que fue donde prácticamente nos tenían a todos los presos políticos llamados élites, así nos decían, ¿verdad? Los sandinistas. En este sentido, yo quería intervenir para hablar sobre el tema del trabajo de la Cruz Roja, ¿verdad? La Cruz Roja, si bien es cierto, ya está monitoreando la salud de nuestros 10 hermanos, están muy limitados porque la Cruz Roja ha dado un sinnúmero de recomendaciones, ¿verdad? Al Estado de Nicaragua, mejor dicho, a la dictadura, y no se han tomado en cuenta, no se han tomado en consideración. Muchos de nuestros hermanos están todavía en esas celdas que son prácticamente inhumanas. Hay que decir que esta prisión se construyó a raíz del famoso caso de Televisa, donde prácticamente se confiscaron más de 16 millones de dólares, sobre todo que vehículos, ¿verdad?, de esta televisora, y pues se invirtieron en esta prisión, en teoría, ¿verdad? Y que pues realmente es sumamente preocupante cómo estas celdas no tienen condiciones humanas, porque son celdas que fueron creadas por los cubanos, contratados por Ortega, por supuesto, y que en este sentido nos preocupa, dado a la pandemia que estamos enfrentando hoy en día en el país, nos preocupa la condición de salud de nuestros hermanos y hermanas que en este sentido están en las cárceles en Nicaragua. Hemos recibido denuncias también de otras galerías, por ejemplo la galería número 2, donde se dice pues de que han muerto reos comunes y que nuestros hermanos pues que están ahí, presos políticos, han visto cómo en este sentido llegan luego que suceden este tipo de acontecimientos, invitan precisamente, llegan a la gente del MINSA a tirar, por ejemplo, cloro nada más, y no sacan a los demás presos, no los revisan, no les dan ese acompañamiento. Realmente hay un pésimo trabajo sanitario y de salud dentro del sistema penitenciario, y vamos a seguir nosotros elevando la parada. Casualmente el próximo martes tenemos una reunión con la oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, y hoy mismo a la 1 de la tarde tenemos una reunión con el MECENI, con el mecanismo de seguimiento, pero sobre todo con la CIDH, para que nos explique de qué forma, o mejor dicho, qué otras medidas podemos tomar nosotros como excarcelados para seguir denunciando, ¿verdad?, estos atropellos que ha venido realizando el régimen de Ortega, no solamente desde el 2018, sino desde antes. Entonces hay que estar pendiente y latente a esta situación, porque nuestros hermanos prácticamente están en una celda donde todo el tiempo están a oscuras, donde todo el tiempo casi no reciben sol, tienen problemas de salud y que tienen que ser debidamente atendidos. Y realmente en el sistema penitenciario no hay médicos que vean por estos problemas. No hay médicos que atiendan estas especialidades clínicas, médicas que se necesitan. Entonces, vamos a seguir insistiendo, denunciando todos estos atropellos que realizan a los derechos humanos y sobre todo a la vida humana. Muchas gracias. Nos hicieron una pregunta en específico. Buenos días. En el caso de Esperanza Sánchez, presa política de Matagalpa, supimos que estaba delicada de salud por padecimientos crónicos. En casos como estos, ¿se ha logrado dar seguimiento? Bueno, sobre el caso particular, doña Marta, profesor, dígame. No, o sea, yo quiero mencionar pues de que dentro de la alianza, ¿verdad? Hay una comisión de verificación y seguridad que quedó activa desde el diálogo nacional, ¿verdad? Que le está dando seguimiento a cada uno de estos casos en particular, ¿verdad? O sea, se gestiona con la Cruz Roja, se gestiona con la Nunciatura y en sí, pues,
se permite darle respuesta y seguimiento a estos temas, ¿verdad? Que son bien detenidos y que son denunciados por los familiares. Aquí lo importante es que cada uno de los familiares de los presos políticos en general tienen que estar alzando la voz en todo momento, porque el régimen apuesta a eso. Primero que todo, a debilitar esa voz de denuncia y, segundo lugar, a callarnos por las buenas o por las malas. Entonces nosotros tenemos que seguir manteniendo ese nivel de denuncia y sí se le está dando seguimiento a estos casos específicos, incluso pues, el caso de Francisco Hernández, en el caso de varios de nuestros hermanos que son presos políticos y que constantemente estamos realizando denuncias. Nosotros desde el GREX sí se le está dando acompañamiento y se le está dando denuncias y sobre todo se pasa esa información al Comité Internacional de la Cruz Roja, ¿verdad? Gracias. Gracias. También en Facebook pregunta si ha habido alguna atención psicológica a los familiares del caso 19 de julio y para el cachorro. Si ustedes saben si hay alguna atención psicológica para los familiares. Estaremos recibiendo un par de preguntas más y luego daremos cierre a esta conferencia. En el chat estamos poniendo los contactos con los familiares en caso que quieran alguna entrevista particular. Bueno, no sé si alguno de los familiares quisiera, ¿verdad?, abordar las presiones que han sufrido, ¿verdad? Debemos de tener claro que, y los periodistas lo deben tener claro, y quiero insistirlo, que en 6 años ellos han batallado solo con una intensa represión que algunos de ellos los ha obligado a salir al exilio. A diferencia de los que caímos después del 18 de abril del 2018, los familiares tuvieron el respaldo de toda la ciudadanía de Nicaragua. Pero en el caso de Marvin Vargas y del caso del 19 de julio, los 9 casos, el respaldo de la ciudadanía fue pobre y por lo tanto el sistema policial hizo barbaridades contra ellos, ¿verdad? No solo en los que contra las familias, sino contra ellos dentro de la cárcel. Y la dictadura contaba con un sistema que silenciaba al pueblo de Nicaragua, a sus familiares, y no nos permitía conocer la realidad. Hoy estamos, pues, nosotros reivindicando y ayudando y siendo voz también de todas esas familias que están representadas aquí en este grupo y en este comité, pero que también de otras familias que todavía no han dado el paso, pero que queremos respaldarla. No sé, pues, si Sonia, me parece que quería hablar. Sí, tengo 2 personas, pero antes quisiera agregar una pregunta para que respondan los familiares. ¿Tienen temor de represalias por parte del gobierno y sus simpatizantes para los presos políticos por esta denuncia que están haciendo? Para que también lo tome en cuenta Sonia a la hora de responder. Sonia, ¿tiene la palabra? Bueno, buenos días para todos. Pues sí hay temor, porque igual como a ellos no los tratan como humanos, sino son maltratados. Darles el ejemplo que a Wilfredo, desde el 5 de mayo yo le llevé mascarillas y es hoy y no se las han entregado. Después lo vi y no se las han entregado. Así que no tienen el menor interés de cuidarles la salud a ninguno de ellos. Puedo tirarme las trancas y hablar por Johannia. Johannia Gutiérrez es hermana de Eddie. Johannia se tuvo que ir a los Estados Unidos por amenazas. 2 intentos de secuestro, el 20 de octubre y luego el 19 de noviembre. En 2 ocasiones ella fue intentada secuestrar con unos taxis con placa de Managua. Una de las hijas de Eddie, igual hubo una amenaza también para una de las muchachitas de él. Entonces, no dejamos de tener temor, por lo menos yo tengo hijos y pasa bajo llave, porque no ni siquiera del colegio sale solo. O sea, sí tenemos temor, porque uno no sabe cómo puedan ellos reaccionar y nosotros simplemente estamos pidiendo que se nos dé la libertad y los derechos como nicaragüenses que somos todos. El hecho que ellos estén presos
no dejan de tener derecho a que se les haga un juicio justo y con ello consigamos la libertad de todos los que ya tienen casi 6 años de estar presos. No se nos ha dado a nadie atención psicológica, porque también vi que estaba esa pregunta. Gracias. Gracias. Edwin Altamirano, tenías la palabra. Buenos días, buenas tardes a todos. Como fiscal del grupo GREX, se está trabajando actualmente, pero también quiero hacer denuncia pública sobre los atropellos y más violaciones de los derechos humanos a nuestros hermanos presos políticos desde 2014 hasta la fecha, incluyendo los que están presentes desde 2018 hasta la fecha. Especialmente la gente, a nuestros hermanos que están en la máxima de la 300, la represión es tan grande de que a pesar de la pandemia que está pasando el país y que está efectivo en el sistema penitenciario, donde no hay una atención, una capacidad de atención a los presos, ni a los presos comunes, ni a los presos políticos, donde por información que tenemos nosotros, Edwin, no te escuchamos. Sí, que es detectado como virus de COVID-19, ellos son aislados a unas celdas, unos galerones, ya, y prácticamente solo dejan nada más que los que se mueran, ya. Y así miramos nosotros muchos ejemplos de que han salido ataúdes del sistema penitenciario, donde solamente le dicen a los familiares, hágase presente en tal cementerio que ahí lo vamos a enterrar. O sea que no se le ha permitido ni siquiera que puedan despedirse de sus seres queridos que están en esas mazmorras. A pesar de eso, la represión sigue más porque se le ha limitado principalmente a los presos políticos que tenemos nosotros en el sistema penitenciario, donde no se les permite a ellos, como decía uno de los familiares, medicamentos. Si se lo reciben, no se lo entregan, y lo dejan que la epidemia lo siga atacando. O sea, más que todo la misericordia de Dios, el poder de Dios que está con ellos y con el pueblo nicaragüense es el que lo ha mantenido. Nosotros como voces de ellos, lo hemos tomado la tarea de denunciar públicamente y que se reconozca oficialmente e internacionalmente ante los derechos humanos, ante los organismos de la ONU, OEA y todos los organismos presentes de los derechos humanos, para que se tome en cuenta y que sea oficial, ya, como lo estamos haciendo en este momento. Y sí, se le ha limitado a ellos el derecho de atención médica, el derecho de tratamientos, el derecho al punto de que le han metido requisas con vestidos con antimotines, como que están entrando a personas delincuentes. Son personas humanas ellos, independientemente el delito o la acusación que ha hecho esta dictadura, que es una acusación falsa para ocultar su régimen. Ellos han llegado hasta ese punto de que le recortan su tiempo de visita, le recortan su paquetería, le recortan su atención de llamada a sus familiares, porque a ellos se les da, tienen un derecho a llamar a sus familiares y se les ha recortado muchas veces la llamada, y un sinnúmero de derechos, el derecho a sol, el sol que se le da en la máxima de la 300, no es un sol como debe ser, que tiene que ser al aire libre, sino que lo sacan de su celda y lo llevan a un cuartito de 2,5 por 2,5, donde hay una reja arriba y solamente entra nada más la luz del sol, pero no le da el sol directamente. Y son aproximadamente 15-20 minutos. La
Las actividades deportivas que ellos tenían anteriormente fueron denegadas, y muchos derechos que ellos tenían se les han quitado. Y peor ahora que se está peleando el derecho principal, que es su libertad. ¿Ya? Es una forma de represión, ¿ya? Y eso no solamente para ellos, sino también para los presos comunes que apoyan a los presos políticos. Porque estábamos claros nosotros de que la gran mayoría de los presos comunes han sido solidarios con cada uno de nosotros como presos políticos cuando estuvimos allí y los que están ahorita actualmente. Buenos días y muchísimas gracias. Que Dios bendiga a cada familiar de nuestros hermanos presos políticos y a ustedes periodistas que también están haciendo parte de reclamar y exigir este derecho que estamos exigiendo nosotros a nuestros hermanos que están en esas mazmorras. Muy buenos días. Muchas gracias, Edwin. Si no tenemos más preguntas, damos por concluida esta conferencia de prensa. Gracias a los medios, estaremos enviándoles la nota de prensa y ya en el chat de esta conferencia pueden encontrar los contactos con los familiares para mayores detalles de este tema. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Adiós a todos. A todas. Saludos a todos, gracias. Buen día. Buen día. Saludos, buen día a todos, igual. Saludos Nos a vemos. todos. Hasta luego. Buen día a todos. Un abrazo a todos. La próxima. Bendiciones para todos y muchas gracias. Buena gracias. Sí. Nos han estado apoyando y les agradezco a todos, también al pueblo de Nicaragua que han estado pendientes de nosotros. Y bendiciones y cuidémoslo y cuídense ustedes también. Muchas gracias.